Kabir fue un reformador religioso que vivió en la India en el siglo XV, concretamente en la ciudad de Benarés, aunque viajó por todo el país, y es un maestro realmente muy importante, quizá no de los más conocidos, pero sí lo es en la India y tiene una tradición de seguidores debido a sus enseñanzas. De su vida no se sabe mucho, vivió, ya digo, en el siglo XV, fue una época en donde no había mucha documentación histórica con la cual aseverar lo que hizo o dejó de hacer, y entonces pues su vida está llena de algunas leyendas, pero que siempre reflejan el tipo de enseñanzas que daba. En cuanto a su importancia, sí considero que es uno de los grandes maestros, y generalmente cuando hablamos de maestros religiosos pensamos en alguien que ha creado una nueva fe, una nueva religión, una nueva filosofía. Él destaca no como maestro creador de una religión, sino todo lo contrario, como maestro sintetizador de religiones. Entonces no estamos hablando de alguien que crea algo distinto, sino de alguien que intenta aunar lo ya existente en un camino de espiritualidad que pueda servir para un mayor número de personas. En ese sentido sería un fusionador de creencias, un fusionador de religiones, y de ahí su importancia de cara al sincretismo que va a venir en siglos posteriores. La vida de Kabir está entretejida de contradictorias leyendas, algunas procedentes de fuentes hindúes, otras de fuentes mahometanas, y así como unos le otorgan la categoría de sufí, de maestro sufí, y otros de maestro de santo brahmin. ¿Cómo se compagina esta veneración por parte de dos credos religiosos tan aparentemente distintos? Es curioso el hecho de que Kabir es considerado un sabio en general, pero un santo también, tanto por los hindúes como por los musulmanes, que eran las dos fes mayoritarias en el momento en que él vivió. De hecho, cuando muere y sus seguidores van a recoger sus restos, descubren el sudario, y debajo, según una leyenda, hay flores que los seguidores se reparten y crean dos santuarios distintos, uno hindú y otro musulmán, para que puedan ir a venerarle. Según otra tradición, lo que se encuentra es un libro en blanco, en donde se escriben los aforismos que los seguidores recuerdan, pero la razón de esto es que lo que él predicó, lo que él enseñó, fue el terreno común, en donde los hindúes y los musulmanes podían encontrarse. En un momento en que políticamente hay una mayoría hindú en el país controlada por una minoría gobernante musulmana que viene del exterior, lo cual implica una fricción religiosa y también una fricción política, él intenta encontrar en las dos religiones cuáles son los puntos de convergencia, elimina los extremismos de ambas y encuentra, pues ya digo, unos puntos en donde los fieles y los creyentes pues pueden estar de acuerdo con los otros, y su actitud durante toda su vida es precisamente fomentar estos puntos de entendimiento. Ataca así la ortodoxia de ambas partes, y las leyendas que se narran de su vida o las anécdotas que de él se refieren tienden siempre a mostrar este tipo de actitudes. Si Benares era la ciudad donde tradicionalmente se creía que si morías en ella ibas al cielo, pues él va a un pueblo de al lado a morir, donde se dice que tradicionalmente si mueres allí va al infierno, para demostrar a toda la gente que él no creía en esas supersticiones. Una vez que va a visitarle un sabio musulmán, pues él ata a la puerta de su casa un cerdo para que el otro no pueda entrar, y cuando el otro protesta y le dice no puedo entrar en tu casa porque tienes un animal impuro, le dice ¿tú qué clase de maestro eres? Que te escandalizas de la presencia de un animal, ¿dónde está tu sabiduría? Sus anécdotas, ciertas o no, siempre tienden a enseñar cuáles son los puntos de ignorancia de ambas religiones para que la gente los elimine y pueda vivir una vida más sabia, por así decirlo. A Kabir se le considera uno de los principales forjadores de la convivencia entre hindúes y musulmanes. En uno de sus poemas leemos: uno es el Dios, dice Kabir, del hindú y del musulmán, pero ellos no lo saben e insisten en sus diferencias. A él se le considera un mediador entre los musulmanes y los hindúes porque fueran aquellas las realidades que él vivió. Lo hubiera sido de igual manera en cualquier otro momento entre cualquier otra fe. Él, por su formación, no era ni de aquí ni de allá, según la tradición, era el hijo abandonado de una brahmin, quiero decir de una hindú, fue criado por tejedores musulmanes y luego aprendió con maestros hindúes y con maestros incluso cristianos, nestorianos del sur de la India. Y entonces, pues esto es lo que le da esta grandeza, ¿no? El haber tenido una formación religiosa muy variada que le permite realmente entender la espiritualidad como algo que no tiene que estar necesariamente adscrito a una fe concreta. Aparte de su defensa del sincretismo, ¿qué otros postulados de importancia incluye la visión del mundo de este gran pensador? Podríamos decir que la base estructural de su visión del mundo
pues tiene más quizá elementos del hinduismo que de otras fes. Él es panteísta, cree que Dios es todo lo que hay y que la actitud del hombre tiene que ser un acercamiento a ese Dios, es una postura en este sentido mística. Él cree en el karma, o sea, en la ley de causa y efecto, cree en la reencarnación y en ninguna otra de las cosas que creen los hindúes. Él está completamente en contra del sistema de castas, está en contra del concepto de la idolatría, del culto a las imágenes, está en contra del ritual, está en contra de los ritos de los sacerdotes y critica todos estos elementos. Tiene una visión de que el acercamiento a Dios no debe ser directo, sino que tiene que ser a través de la naturaleza, a través de las criaturas, con lo cual le da una visión, por supuesto, pacifista y de amor universal a todos los hombres y a los animales. Tiene una actitud, obviamente, de hermandad universal, lo que le lleva a un internacionalismo. Incluye un concepto de que la espiritualidad está íntimamente asociada al arte, luego cualquier forma de arte, la poesía, la música, la danza, cualquier forma de arte, es también una forma de espiritualidad, y esto es un poco lo que él enseña. Evidentemente cree en una divinidad sin atributos, a semejanza de los musulmanes, y está, ya digo, en contra de toda ortodoxia y de toda organización sistemática de la práctica de la religión. ¿Qué se puede decir de los seguidores de este maestro? ¿Qué influjo tuvo Kabir digamos, en las generaciones que le siguieron? Él tuvo, indudablemente, muchos seguidores que en vida pues, aprendieron de él directamente. Es de mencionar el hecho de que nunca se instituyó él como un maestro religioso, nunca abrió una escuela, él fue tejedor durante toda su vida, siguió tejiendo, y la gente que aprendía de él es porque iba al taller y mientras él manejaba la máquina, daba sus enseñanzas, conversaba, convirtiéndose aquello en una especie como de pequeño parlamento de religiones continuo, pero nunca quiso fundar ninguna escuela. De hecho, creo que estuvo mal el que sus seguidores no respetaran este deseo del maestro y a su muerte fundaran una especie como de secta, que fue lo que se llamó los Kabir Panthi, seguidores del maestro que veneraban su imagen en contra de lo que había dicho. O sea que en su momento inmediato sus seguidores no parecieron entender muy bien su mensaje. Sin embargo, en época posterior sí tuvo un gran influjo, puesto que su filosofía fue el corpus filosófico de lo que luego sería la religión del sikhismo, ¿verdad?, de los sikhs, que es una especie como de amalgama de lo hindú y lo musulmán, tendiente, como también habían sido sus enseñanzas, a que esas dos fes no entraran en colisión y a conseguir un terreno común. Gran parte de sus poemas pasan al libro sagrado de los sikhs y esto forma, ya digo, la base teórica de esta nueva religión. ¿En qué consiste la obra literario-filosófica de Kabir? ¿Cuáles son sus principales armas, herramientas dialécticas? ¿Qué valor poseen sus escritos independientemente de las enseñanzas que representa o que encarna? La obra literaria de Kabir, literario-filosófica de Kabir, consta de 70 recopilaciones de poemas breves, que suelen ser pareados o bien cuartetas, muchos de los cuales, como he dicho, están integrados en el Granth Sahib, el libro sagrado de los sikhs, en donde se intenta dar unas enseñanzas filosóficas muy directas, con metáforas y con figuras muy claras que el pueblo pueda entender y con una gran concreción. Él es hábil en conseguir que una idea filosófica compleja parezca muy simple y se entienda de una manera directa y sencilla y que todo el mundo la pueda entender. En cuanto a sus armas dialécticas, él emplea principalmente el humor y muchos de sus recursos, por ejemplo la ironía, por ejemplo el cambio de nivel, por ejemplo la paradoja, siempre tendente a mostrar el absurdo del mundo tal y como lo conocemos y la necesidad que tiene el hombre de cambiar sus parámetros y ver las cosas de una manera distinta, reestructurar sus prioridades y ver cuáles son las cosas que espiritualmente pueden ayudar al hombre y cuáles son las actividades cotidianas que son totalmente inanes y superfluas. ¿Con qué filósofos occidentales podría parangonarse a Kabir? Sería difícil establecer una comparación muy exacta, puesto que no es un señor que escriba un tratado sobre su sistema de pensamiento, pero sí pueden mencionarse algunos detalles. Él tiene en su actitud filosófica el método socrático, ¿no?, como uno de los principales instrumentos de enseñanza. Se podría comparar muchos puntos de filosofía con el pensamiento de los estoicos. Es una cosa como muy clara. En cuanto a la teoría, pues podemos encontrar semejanzas con Spinoza.
En cuanto a su actitud hacia las religiones, pues tiene un anticlericalismo que podríamos encontrarlo también en Voltaire, por ejemplo, o en filósofos más modernos, su modelo de vida pues podría también paragonarse con el concepto de la buena vida de Bertrand Russell, ¿no? La buena vida que es buena para ti y para los demás, que está basada en la virtud, en el amor y en el conocimiento. E incluso podríamos encontrar ecos, por decirlo así, del vitalismo de Ortega, ¿no? De esa idea de que lo más importante que nos acaece es la vida, que hay que vivirla con plenitud, que no hay nada fuera de ella y que ese es el único camino que tenemos de evolución. ¿Qué puede el hombre contemporáneo aprender de esta extraordinaria figura? Kabir es un individualista a ultranza y de él se puede aprender que es posible tener una forma de religiosidad personal que no esté dictada por normas externas. Se puede vivir, se puede ser religioso, se puede evolucionar sin necesidad de respetar lo que otros o una institución externa te pueda mandar. Él hace un canto a la heterodoxia, a la libertad de pensamiento, a la espiritualidad propia, y es optimista en la posibilidad de que los hombres, aunque hayan vivido, digamos, obcecados por creencias no siempre correctas de distintas religiones, puedan encontrar un camino único o una forma personal de liberarse de ese oscurantismo y evolucionar. Se puede sacar lo mejor de cada religión, se puede conseguir un sincretismo útil y se puede evolucionar a mejor. No necesariamente las religiones tienen que ser malas, como se puede decir, sino que sí pueden, bien asimiladas, llevarte hacia lo más elevado.